Entonces damos inicio a la clase de la guía número 14 del octavo A. Vuelvo a repetir, chicos, si la guía no está en la página del colegio, la profe Mónica ya la subió a Classroom, porque yo le dije al tiro que la subiera todas, se deben haber traspapelado en la página del colegio, pero cuando pasen esas cosas de que no están las guías, tienen que avisarnos, para yo así mandar el aviso directo a los encargados de que falta una página. Alan, ¿levantó la mano? Sí, profe, no se me descarga. Se queda pegado. Escríbeme tu correo en el chat y te la mando enseguida. Ya. Si alguien más quiere que se la mande al tiro, me escribe el correo en el chat. El tiro, estoy mandando la guía. ¿Alguien más? ¿No? Ya, solo uno. Ahí va la guía, Alan, ya se la envié. Gracias. Ya. Entonces, como le mencionaba, clase de hoy es la guía 14. Les comparto pantalla y me avisan si la ven, por favor. ¿Se ve la pantalla? Sí. ¿Sí? Ya, muchas gracias. Ya chicos, guía 14. Y todas las clases doy siempre la misma instrucción y les recuerdo todas las clases que hemos tenido desde la guía 12 en adelante, que en la primera hoja de su guía usted tiene los códigos de los 3/8 de los Classroom. Claramente usted ingrese solo al de su curso, no es necesario que ingrese a los demás. Y dentro de la guía, en la primera hoja, están las clases online que va a tener cada curso. Y aquí están puestas hasta esta semana. Por lo tanto, ustedes, octavo A, hoy día, miércoles 30, a las 2 de la tarde. Y mañana y el viernes le toca a los otros dos octavos. Vamos entonces, la guía número 14, que se subió a la página del colegio el 25 de septiembre. Debería haberse subido ese día. Y la guía 12, 13, 14 y 15, recuerde que está relacionada con la unidad número 3, que es de física, y específicamente de electricidad o de energía eléctrica. Recuerde que para nuestra prueba, que va a ser la semana del 23 de octubre, la prueba va a ser por un formulario, igual que las pruebas anteriores. Va a durar 3 horas abierta la prueba, igual que las pruebas anteriores. Y va a tener preguntas de alternativa y de desarrollo. Eso es importante. Recuerde que la clase pasada vimos intensidad de corriente, en donde era un poquito complejo el contenido porque había que hacer esta ecuación, que en realidad la ecuación no es de lo más difícil, sino que aparte a mí no me interesa que se aprenda la ecuación, ni tampoco me interesa que saque los cálculos mentales. A mí lo que me interesa, que estará la guía anterior, lo que me interesa es que sepa usarla y que entienda que la Q era la cantidad de carga y el T era el tiempo. Entonces, en la prueba yo sí les voy a poner por lo menos un ejercicio de desarrollo en donde usted tiene que calcular la intensidad de corriente. ¿Ya? Le voy a poner los datos, así bien parecido a lo que hicimos en clase, no es nada más diferente. Ejemplos tales como este, solo que les voy a cambiar los números claramente para que usted me haga la actividad de desarrollo. ¿Ok?
Recuerde que esta es la guía que vimos en la clase pasada, la guía 13, y esta actividad la hicimos en la clase, la respondimos juntos. Bueno, algunas las respondí yo sola, pero bueno, lo respondimos igual. Si tiene dudas, vaya y consulte la clase, que está grabada en YouTube. Y yo se la compartí a la profesora Mónica. ¿Alguna duda, pregunta hasta acá? ¿No? Ujú. Que, profe, Ya, la, dígame. la evaluación, ¿cómo se llama? ¿La van a enviar también por Classroom? Sí. Las Y ahí el evaluaciones 23 de anteriores, octubre, ¿cierto? no, exacto ese día no, es esa semana. Ah, ya. Y hoy día, espérame, hoy día estamos a 30. La otra semana, el 9 se sube la última guía. Y 23 es viernes. Lo más probable es que nuestra prueba sea el miércoles, yo creo. Pero yo creo que la otra clase les voy a mandar la información con la Mónica porque me tengo que poner de acuerdo con ella qué día exacto, porque no lo hemos dicho. El 23 es viernes 23 y esa es la semana de evaluaciones, es esa y la siguiente, pero todavía no está la fecha exacta. Déjenme hablarlo bien con la profe y les aviso. ¿Ya? Ya. Ya, entonces clarísimo. ¿Qué entra en la prueba del 23 o de esa semana? Entra la guía 12, 13, 14 y 15. Y todas esas guías son ¿de qué contenido? De energía eléctrica o electricidad. ¿Ok? Ya. Vamos a empezar entonces. Si tiene un cuadernito, tome apuntes. Si tiene la guía impresa, escriba sobre ella. Si no tiene la guía y tiene la guía abierta así en el computador, puede escribir también sobre la guía en el computador, etcétera, etcétera, etcétera. Puede tomar, tiene todas las facilidades de tomar los apuntes como usted quiera. Entonces, vamos a partir esta guía 14 hablando de cómo son los circuitos ahora dentro de nuestro hogar. Recordemos que en las guías anteriores hemos visto el concepto de electricidad, hemos visto lo que era un cable a tierra, vimos intensidad de corriente con la ecuación. Entonces yo les quiero preguntar, si nos tiramos para atrás y nos recordamos, ¿qué era la corriente eléctrica? ¿Qué era la electricidad? A ver si por lo menos todavía está un poquito más claro el concepto. ¿Quién me puede dar ideas? Las ideas que se le vengan a la cabeza. ¿Ninguna? ¿Qué era electricidad? ¿Qué era electricidad? ¿Qué era corriente eléctrica? ¿Electricidad o corriente eléctrica? ¿Qué era? No sé si está bueno, pero una unión de electrones cambiando de átomo a átomo, generando Muy bien, está electricidad bien en su un cable. respuesta. Bien, súper. Recuerde que era el movimiento de los electrones adentro de un cable conductor. Entonces esos electrones, como muy bien dice su compañero, saltan de átomo en átomo y de esa manera generan un flujo de electricidad. Chiquillos, la clase pasada pregunté lo mismo. Les pregunté de nuevo qué era electricidad y de nuevo se quedaron todos callados. Yo necesito que tenga presente ese concepto, que no se le olvide que la electricidad es un flujo de electrones, que eran cargas negativas. Lo único que se mueve en un conductor son electrones, cargas negativas. Y esas cargas generan un movimiento, y ese movimiento se denomina corriente eléctrica o electricidad. Eso es importante, que por favor no se les olvide. Ahora, hablamos la clase pasada de cable a tierra, que decíamos que nosotros, por ejemplo, los humanos éramos un cable a tierra. Y es importante porque nosotros hacemos la función de que si pasan electrones a nuestro cuerpo, luego los electrones tienen la capacidad de pasar a la Tierra y de esa manera no generar sobrecargas.
Habían todos los cables de nuestra casa, tenían un cable a tierra, todos los enchufes de nuestra casa tenían un cable a tierra, los postes tienen cable a tierra, etc. Y todos esos impiden que haya una sobrecarga eléctrica. O sea, ¿qué quiere decir una sobrecarga eléctrica? ¿Qué me podría mencionar eso? Si ya sabemos y entendemos y nos acordamos. Que una sobrecarga eléctrica es porque hay muchos electrones. Perfecto. Eso es una sobrecarga eléctrica porque llegan a un lugar muchos electrones, muchas Más, cargas. más de su capacidad. Muy bien, más de lo que podría soportar, más de lo que sería su capacidad. Y por eso necesitamos los cables a tierra para que los electrones extras pasen a la tierra y de esa manera no haya algún incendio, algún corte eléctrico, etc. Y para eso nuestros hogares y nuestras casitas o departamentos o donde usted viva tienen circuitos. Y esos circuitos, la corriente se moviliza de cierta forma. Hay dos tipos de corriente, una que se llama continua y la otra que se llama corriente alterna. La corriente continua fue defendida y bien como trabajada por Thomas Alva Edison. ¿Alguien sabe quién es Thomas Alva Edison? ¿Qué habrá creado él? ¿Nadie se acuerda? Profe, es un Thomas, científico, ¿cierto? el que creó la ampolleta, profesora. Muy bien. Él era un ingeniero, me parece, no era físico. ¿O sí? Bueno, es que esta gente en ese tiempo tenía como 20.000 carreras asociadas porque estudiaba toda su vida. Sí, tenían muchos títulos. Él creó la Entonces, ampolleta. bueno, como bien dice el compañero, Thomas Edison es quien crea la ampolleta, el bombillo de la ampolleta. Y lo importante es que él defiende la corriente continua en sus tiempos, pero había otro señor que se le llamaba Nikola Tesla, que también es bien conocido, y él defiende por otro lado la corriente alterna. Y él es quien crea el motor de corriente alterna, que es uno de los motores que se utiliza mucho más en la revolución industrial, en donde toda la productividad... Dígame, ¿sí? La alterna es como la ola, ¿o no? Esa que es como los electrones van como en forma de ola. No sé si me entiende. Sí. No, sí lo entiendo. Pero ahora vamos a explicar cómo circulan las dos. Más que la forma, que igual puede ser, es cómo se distribuyen y para dónde van. Esa es la diferencia. Aparte, la misma palabra me lo dice, corriente continua. Alterna. ¿Qué será continuo? Continua es Continuo. que no paras, van hacia el mismo lado sin parar. Perfecto. Hacia la Va misma siempre hacia el mismo dirección. lado. Exacto, muy bien. ¿Cómo, Cata? Que también la palabra continua se puede reemplazar. Te muteaste justo la última parte y no te escuché. Sí, ya, es ilimitado. De repente sí, de repente no. Depende de dónde lo conecte. Y ahí podemos decir si es ilimitado, pero sí, es un sentido. Y la alterna va a cambiar el sentido. Ahora, ¿quién defendía la corriente alterna? Que es el creador del motor de corriente alterna, es Nikola Tesla. Y en ese tiempo, cuando los dos defendían los tipos de corriente que podían ser usados, por ejemplo, en las casas o en la industria, etcétera, se le llamó la guerra de las corrientes entre ellos dos, entre Thomas Edison y entre Nikola Tesla. Al final, ellos dos, y al final de los tiempos se plantea que en realidad la mejor corriente para poder tenerla dentro de una casa o la más segura es la corriente alterna. ¿Ya? ¿Qué vendría siendo estas dos? ¿Qué vendría siendo la corriente continua y la corriente alterna? La primera, la corriente continua, es la corriente suministrada por una batería o pila. ¿Cómo más le llamábamos a la batería o a la pila? Tenía otro nombre que lo habíamos dicho en la clase pasada. Conductor. O una fuente. Ah, fuente, perfecto. Sí. Fuente de poder, muy bien. La pila o la batería la podíamos llamar fuente de poder y a ella le conectábamos el conductor, que vendría a ser el cable, ¿cierto? Entonces, dice, es la corriente suministrada por una batería o pila. Sus aplicaciones se ven, por ejemplo, en la batería de los automóviles y en las pilas utilizadas para los juguetes y las linternas. Ese tipo de instrumentos utilizan corriente continua. Chiquillos, si alguien escribe en el chat cuando estoy compartiendo pantalla,
a veces no lo puedo ver, entonces si alguien quiere hablar, dígalo, se desmutea y me habla. Y los que llegaron atrasados, que escuché por ahí, porque me llega un timbre cuando llegan atrasados, escuché como 2 o 3. Es que iban presentes en el chat para quedar presente en la lista. Ya, y la corriente alterna, por otro lado, es la corriente empleada en los circuitos eléctricos de nuestras casas. Entonces, corriente continua y corriente alterna. La continua, ejemplo de continua, los autos, las linternas, los juguetes que usen pila, y la alterna es la de nuestros hogares, ¿ya? ¿Y cómo se define ahí de lo que me decía adelante? ¿Quién me hablaba adelante? Se me olvidó su nombre. ¿De qué cosa, profe? Usted mismo. ¿Cuál era su El nombre? Alan. El Alan. Ahí está, gracias. Ya, la corriente continua, ¿cómo se diferencia las dos? La corriente continua va a ser un flujo regular de cargas entre dos puntos de un conductor, ¿cierto? Va a salir de la pila y se mueve la carga, muchas cargas por el conductor, y las cargas de la corriente continua circulan siempre en un mismo sentido. O sea, salen de la batería y van a llegar a la ampolleta, por ejemplo, y la van a encender. Pero lleva solo ese movimiento desde la batería al instrumento o a la resistencia que vamos a utilizar. Por otra parte, la corriente alterna es aquella cuya magnitud y sentido cambian. Eso quiere decir que las cargas pueden ir hacia diferentes lugares de diferentes formas. Su energía de transmisión es mayor que la corriente continua, ya que experimenta menos pérdida de energía. Y aquí yo recuerdo que ustedes en quinto básico trabajaron circuitos e hicieron los circuitos en serie y en paralelo. ¿Alguien se acuerda de eso? Sí. Sí. Ujú. Ya, más adelante en la guía vamos a diferenciar entre un circuito en serie y en paralelo. Lo que me importa que entienda ahora es que la corriente continua tiene una dirección y la corriente alterna puede cambiar la dirección en distintas formas. Profe, Dígame. que la corriente continua, la fuente de esa corriente es la batería, ¿cierto? ¿La continua? Sí. La de la alterna, ¿cuál sería su fuente? En este caso sería la de nuestras casas. La corriente de nuestras casas sería la que Ya. llega desde los cables, desde los postes de luz de afuera que vienen del sistema interconectado central, que es el que le da energía a todo Santiago. Sí, esa es nuestra fuente de energía. Profe, Ya, ¿qué es? Dígame. que hoy día me fui a la casa de mi prima pequeñita, que tiene 3 años, y estábamos en una cama elástica. Entonces empezamos a ¿Ya? saltar, y mi prima se sentó y tenía todo el pelo volando. Me tocó y sentí que me hubieran tirado un chidor y me electrificó así fuerte, y me quedé pensando, ¿cómo es que se cargó tanto de electrones en una cama elástica? Ah, mira, qué Y me buena voy a pregunta y preguntar qué cómo buena funciona. experiencia. ¿Te acuerdas Porque de aún me la duele, primera, pero me tengo más curiosidad que dolor. ¿te acuerdas de la primera clase? Cuando Sí. hablamos de los tipos de electrización y que Ujú. había uno que se llamaba por fricción. Sí, que es con más o menos lo de la alfombra. Ya, eso pasó con tu prima. Ella saltó tantas veces en esa cama elástica que hizo fricción con el plástico. Y recuerda que el plástico es un aislante. Entonces ella hizo fricción, 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 se cargó, pero ella no estaba con sus pies en la tierra. ¿Qué pasa si ella hubiese estado parada en la tierra? Los Si hubieran electrones ¿Le ido a la habría dado la Tierra, corriente? a la Tierra. no. La Los Tierra la electrones habrían neutralizaban. pasado a la tierra. Los electrones de ella habrían pasado a la tierra y lo neutralizaba y no te habría dado la corriente. Pero como ella seguía saltando en la cama elástica y te tocó, todos los electrones estaban en su cuerpo y no habían pasado a la tierra. Ella no había hecho cable a tierra. Por eso te dio tan fuerte la corriente. Mm. ¿Se Pero, entiende? por ejemplo, si yo hubiese saltado, mi cuerpo se demoraría más en estar cargado a comparación del de mi prima, porque tengo más protones, y para que tenga una sobrecarga necesito más electrones que protones. Claro. ¿Y tu prima es más chiquitita que tú? Mm. Ya. ¿O es más grande?
No, es más chiquitita, sí ¿O son tiene 3 iguales? añitos. Ah, pero por eso, porque es chiquitita. Aparte que recuerda que los cuerpos también para cargarlos necesitamos saber su tamaño. Encima, Porque mi claramente prima si yo... sabe cuando está así como eléctrica y se ríe y me empieza a perseguir y yo como, no, por favor. para tocarte y pasarte los electrones. Ahí tenés que explicarle, pues, que tú ya lo entiendes por qué te dio la corriente y explícale, estás cargada eléctricamente porque se te ocurre saltar en la cama, en la cama elástica y más encima no hiciste cable a tierra. Entonces te pasó todos los electrones a ti de los cuales ella se cargó. Ya, gracias por Pero qué buen responderme. ejemplo ese. Qué buen ejemplo y ahí te acordaste del contenido, viste, de lo que vimos. Y eso es lo mejor, que ustedes se acuerden o lo relacionen a su vida diaria, lo que ven en el colegio. Gracias por su intervención, Cristian. Gracias a usted, profe. Ya, Se pasó. pasamos, pasamos a otro concepto que se llama resistencia eléctrica. Si yo les digo la palabra resistencia, ¿qué? Da lo mismo, ni siquiera lo relacionemos con el contenido todavía. ¿Qué se me viene a la cabeza con la palabra resistencia? Que algo que dura. Que dura. Ah, ya, que es resistente. Sí, Que o dura en sea, el por no tiempo. decir sí, ¿Ya? Perfecto. Resistencia. que algo que no se rompe Mm, fácilmente. Yo pienso que es algo que como que obstruye, que pone resistencia. Ya, y también, mira, ahí tenemos dos definiciones de la misma palabra y las dos están excelentes. Resistencia también me quiere decir de algo que, al oponer resistencia, también me quiere decir que es resistente, o sea, es duro. Me va a costar romperlo o me va a costar pasar a través de él, ¿cierto? Por ejemplo, claramente yo si tengo una muralla al frente, no puedo pasar la muralla para el otro lado porque la muralla me ofrece una resistencia y yo no puedo llegar y avanzar contra la muralla. En cambio, si me pusieran encima una cortina, la cortina no me pone tanta resistencia, entonces quizás yo puedo pasar a través de la cortina. O sea, entre medio de la cortina, no a través de la cortina. Y el ejemplo que les voy a dar para que lo relacionemos a energía eléctrica es el mismo que vimos en la clase pasada. ¿Se acuerdan cuando yo le dije que relacionáramos los electrones en un conductor? Lo relacionáramos como que se moviera agua en una canaleta, que vendría siendo como un río en una canaleta, que en este caso sería una canaleta lisa, por lo tanto el agua fluye sin ninguna resistencia, no hay nada que la frene. Lo mismo pasa con un conductor. Con el cable de cobre, por ejemplo, que es conductor, los electrones avanzan rapidito, rapidito en un flujo y no hay quien los detenga. Pero hay ciertos materiales que no tienen la misma fluidez y se les llama materiales resistentes. Por ejemplo, el plástico es resistente a la corriente eléctrica. ¿Qué quiere decir eso? Que no fluye muy bien los electrones. Exacto, que los electrones a través del plástico no fluyen. Entonces nosotros el plástico lo llamamos aislante. ¿Sí? ¿Por qué? Porque los electrones no son capaces de pasar por el plástico y a usar al plástico como un conductor, no lo ocupan, no fluye, no avanza, no se genera una corriente. En cambio, hay otros materiales que sí fluye, como el cobre. El cobre, casi todos nuestros cables son de cobre, porque dentro de él fluyen los electrones de manera más fácil. Y cuando les di el ejemplo de acá de la canaleta con el agua, le quiero preguntar acá lo siguiente, la siguiente imagen. ¿Usted cree que el agua aquí fluye igual de fácil que lo que fluye en esta canaleta? No. ¿Por qué no? ¿Qué tiene este lugar diferente de esta canaleta? Está inclinado y hay una roca ahí. Ya, una Pero está no sé. inclinado, dos tiene rocas. Se supone que cuando viene el río bajando, están las rocas, el río no puede avanzar porque está la roca y pasa por arriba, o pasa por el lado, o intenta pasar por algún lado, pero le va a costar pasar. Eso quiere decir que la roca le están poniendo resistencia al paso. En cambio acá en la canaleta era lisa, entonces llegaba y pasaba. Eso pasa exactamente lo mismo con ciertos materiales. Hay materiales que los electrones pasan mucho más rápido y fácil, y hay otros materiales que cuesta que pasen y se demoran y a veces simplemente no pasan, como es el plástico o los aislantes. ¿Ok?
Ese es el concepto de resistencia eléctrica, o sea, ofrecer resistencia al paso. No lo dejan pasar. Y para eso, como les mencioné, teníamos los conductores y los aislantes, ¿cierto? Aquí tenemos un cable de cobre y con su respectivo aislante, que sería el plástico que lo envuelve. El conductor tiene poca resistencia, eso quiere decir que pasan los electrones muy fácil, y el plástico tiene mucha resistencia, por lo tanto los electrones no van a pasar por ahí. O si es que alguno llegase a pasar, va a ser mínimo y le va a costar mucho pasar. ¿Ok? Hasta ahí, dudas, preguntas, acotaciones, anécdotas. ¿No? ¿Todo bien? Profe. ¿Se entiende? Profe. Dígame. Por ejemplo, cuando está, si la alfombra, no, olvídelo. El plástico, por ejemplo, una cama eléctrica es un aislante, entonces si uno se ¿Cama frota ahí, eléctrica? ¿se va a sobrecargar o no? Sí, porque yo te acabo de Ya, la decir que madera también es un hay aislante. ¿Por qué la madera se considera un aislante? Según el concepto que acabamos de ver. Porque es un Electricidad no pasa, resistente, no fluye, es no fluye los resistente. electrones. Los electrones se repelen si hay madera. No, es más No que hay un se repelen, no conductor. se repelen. Es solamente No, que no pueden no pasar, fluyen, no pueden no fluyen. fluir, no pueden moverse. La madera, mira, lo que me acabas de mencionar tú, la cama elástica donde estaba tu prima y donde estabas tú, es de plástico. Entonces uno puede decir, el plástico es un aislante, no se pueden mover los electrones por ahí. No se pueden mover porque el plástico ofrece resistencia al electrón, no puede avanzar. Pero eso no quiere decir que no se puedan cargar. Entonces, ¿se pueden cargar eléctricamente? Sí, porque se rodean de electrones. Lo que pasa es que los electrones no se mueven, no pueden fluir, no generan Profe, corriente eléctrica. Esa es la diferencia. Dígame. Pero están ahí. si yo agarro un cable con una especie de gancho y se lo clavo a una madera, agarro una pila y hago que la pila traspase varios electrones. Cuando llega a la madera, ¿los electrones van a dejar de moverse o van a regresar para seguir su movimiento y no desaparecer, se podría decir? Van a dejar de moverse y si la madera está en el suelo, va a ser cable a tierra y se van los electrones a la tierra. Y profe, estaba pensando en fricciones y de repente recordé que con la madera se puede hacer fuego y dije, ¿qué onda? ¿Cómo? ¿Qué? ¿Qué? ¿Cómo es Ahí que sale una entre dos chispa. trozos de madera se puede hacer fuego? ¿Tendrá algo que ver con la Sí, electricidad o no? porque se genera una chispa que quema la madera. Sí, se genera las dos, sí, se puede, y a pesar que uno diga, pero ¿cómo si es un aislante? Porque yo le estoy friccionando, aparte Sí, de pues son dos friccionar aislantes. y de cargar, yo lo que estoy haciendo es elevar la temperatura. Si uno cuando tiene frío, ¿qué hace con las manos? Hace esto y las manos se calientan al tiro, porque estoy friccionando y de esa manera estoy aumentando la temperatura. Si yo hiciese así todo el día, podría llegar a quemarme las manos. Lo mismo pasa con la madera, a pesar de que son dos aislantes, si yo lo fricciono, le aumento la temperatura y hasta que genere una chispa y se prende. A pesar de que sean dos aislantes. Porque yo estoy generando roce entre los dos. Pero, profe, ¿cómo interactúan los átomos en ese momento para que suba la temperatura? Movimiento. Todo el movimiento de partículas genera aumento de temperatura. Energía cinética. Movimiento de partículas. Exacto. Iba a decir exactamente lo mismo, me sacó la palabra de la boca. Energía cinética. Cuando la energía cinética aumenta, aumenta la temperatura también. Todo movimiento de partículas. Si tú tienes un hielo y el hielo está congelado, ¿qué tienes que hacer para que vuelva líquido y para que ese hielo se mueva más rápido sus partículas? Tengo que darle calor. Si yo le doy calor, hago que el hielo se derrita, pasa a estado líquido y de esa manera las partículas se mueven mucho más rápido. Cuando yo lo evaporo, pasa a estado gaseoso y se mueve mucho más rápido aún. Y eso es producción de energía y de temperatura. ¿Se entendió? ¿Sí? Pero en ese caso la electricidad es bastante Sí. caliente, ¿o no? Porque debe tener mucha energía cinética. Exacto, sí. Por eso es complejo y hay que tener harto Literalmente se cuidado. mueve tan rápido que si fuéramos electricidad, el tiempo estaría parado para nosotros. Tenemos infinitos segundos para movernos de un lugar a otro.
Exacto. Recuerda que no hay nada más veloz que la velocidad de la luz. Ujú. Si existiera algo más veloz, por ejemplo, vas al ver una película al cine, vas y resulta que fuiste antes que estuviera la película. Claro. Y así hay un montón de películas re buenas que hablan de tiempo y espacio. Recuerda que no hay nada más rápido que la velocidad de la luz y por eso es complejo que hayan sobrecargas, porque si hay más cargas de la que debería estar, hay tanto movimiento de electrones que generen temperatura que eso puede generar un incendio. Profe, última pregunta. Cada cosa tiene un equitativo al revés. Entonces, ¿qué es lo opuesto a la velocidad de la luz? ¿Qué es algo que pasan infinitas cosas por segundo? ¿Qué es? Dentro de la materia, no sé. Probablemente Me algo pillaste. relacionado con un agujero negro, ¿no? El vacío. Pero no se sabe que hay dentro de un agujero negro, entonces... Es que Se si supone que la no se velocidad de la sabe qué es luz lo no está contrario a la pautada. velocidad de la luz, yo creo que tiene que tener alguna relación con eso. ¿Puede ser? Mira qué buena acotación, para buscarlo, tarea para la casa. Yo no sé, me Pero pillaste, no sé Kichi, qué cosa es lo contrario, pero oye, uno tiene que reconocer cuando no sabe las cosas. Yo no soy un dios. Y yo soy súper feliz de decir que hay cosas que no entiendo y que no las sé. Soy profesora, si fuese Dios no estaría haciéndoles clase acá ahora. Oh, menos mal que no es Dios porque sus clases son muy buenas. Ay, gracias. Ya, chiquillos, nos queda re poquito y nos quedan como 15 minutos porque van a ocupar después la cuenta. Aparte que las preguntas de esta guía no son tan difíciles. Chiquillos, acá hay otra ecuación, pero esta ecuación no vamos a hacer ejercicios, por si acaso, solo la vamos a dejar planteada, para que usted entienda qué es el concepto de potencia eléctrica, nada más. No vamos a aplicarla, no vamos a hacer ejercicios, nada, solo quiero que entienda lo que es potencia eléctrica. Entonces, todos los artefactos electrónicos que hay en nuestras casas, como por ejemplo la ampolleta, la televisión, una radio, una lámpara, etcétera, tienen cierto potencial que a mí me permite cambiar la energía eléctrica en otro tipo de energía. Por ejemplo, una lámpara, yo cambio la energía eléctrica a energía. A energía. ¿Qué energía me da una lámpara? Me da ca- luz, ¿o no? calórica, no sé, sí, pero Luz también y da calor. calor, Energía ambas. Entonces, lumínica, ¿o no? lumínica, muy bien, excelente. Entonces, la lámpara tiene el potencial eléctrico, y ese es el concepto que estamos viendo ahora, potencial eléctrico de transformar la energía eléctrica en energía lumínica y calórica. Y ¿Qué otra profesora, cosa? Dale, y dime. viceversa, ¿no? Por ejemplo, energía geotérmica o la EGO. Sí, pues, pero todos esos tipos de energías renovables, como la geotérmica, la eólica, todas pretenden crear después Profe, energía eléctrica. Sí, es como ¿y viceversa. cómo funciona específicamente la energía lumínica? ¿Cómo hace eso de dar luz, La de que luz brille? son partículas, la luz son partículas que se llaman fotones, fotos de luz. Y bueno, lo otro viene de partículas. La luz del sol es Mm, una partícula, es concreto, no es algo como abstracto que no existe. De hecho, usted de repente cuando ve los rayos del sol puede ver las partículas de luz que atraviesan. Ah, es verdad. dos. Profe, ¿Sí? que entonces la potencia eléctrica lo que hace es pasar la energía eléctrica a energía lumínica. En cualquier otra energía. Yo le Ah, di de ya. ejemplo la lámpara. La lámpara traspasa energía eléctrica a lumínica y calórica. Pero, por ejemplo, un refrigerador, ¿en qué transformará la energía eléctrica? Un En frío, pero refrigerador. no sé cómo se llama. Ah, también es energía calórica, pero es menos calor. Nani. Recuerda Ah, que ya. la ausencia de calor es frío. ¿Sí? Así que nunca digan, uy, cierra la ventana que está entrando el frío. Porque no entra el frío, sale el calor. Para que cambie la palabra, por si acaso. Solamente que a menos ¿What? grados. ¿Pero qué ha ¿Ah? pasado? Mi mente ha explotado con esa frase. Pero si Es eso es, calor, pues, pero la ausencia de solamente que calor es está, frío. es calor solamente que está a menos 0 Así, grados.
Así, mamá, Con wow, menos hace calor. frío. Yo, no, mamá, no hace frío. Hace Es que el calor, calor pero con está poca saliendo. temperatura. Muy bien utilizado el concepto. Ya, chiquillos, lo otro importante. Entonces, como decía la compañera, el potencial eléctrico es el potencial que tienen los instrumentos de cambiar la energía eléctrica en cualquier otro tipo de energía. Por ejemplo, una juguera. Yo conecto la juguera a la casa y tengo energía eléctrica y la transformo en ¿qué energía es la juguera? Que se mueve las aspas así rápido. Ah, profe, ¿era algo de energía motórica, algo así? Mecánica, estaba casi, Mecánica, casi, eso, casi. nada más. Mecánica. Muy bien, mecánica o cinética también, porque es de movimiento. Se podría hacer mecánica y cinética, cualquiera de las dos está bien. Ya, y ese potencial eléctrico de cada instrumento se mide en watts. Ese es el concepto de watts. Entonces, por ejemplo, un refrigerador tiene un potencial eléctrico de 200 watts. Eso quiere decir que eso es lo que él puede transformar de energía eléctrica. Puede que si yo le doy más energía eléctrica y él solo aguanta 200 watts, lo queme. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, un televisor aguanta 120 watts. Un calefactor, el calefactor necesita mucho más potencial porque el calefactor toma el aire del ambiente y lo vuelve en aire caliente. Entonces necesita más potencial para transformar esa energía eléctrica desde que yo conecté el calefactor y tome el aire y lo ocupe y lo vuelva en energía calórica. Entonces, por eso tiene mucho potencial y eso quiere decir que ocupa más energía de la casa. De todos estos ejemplos que le estoy dando acá, el refrigerador, el televisor, el calefactor y la ampolleta, ¿cuál cree usted que gasta más energía? ¿Cuál cree usted que sale más caro? El El calefactor. refrigerador, yo creo. ¿El que sale más caro de todo eso? Profe, ¿los puede Espérese, volver a profe, ¿cuál mencionar? eran? ¿Los puedo volver a mencionar, Del profe? Por refrigerador. favor. Ahí tenemos un refrigerador, un televisor, un calefactor y una El ampolleta. Si yo calefactor. miro su potencial, ¿cuál digo yo el que gasta más plata? Porque ocupa más Calefactor. energía. El El calefactor, profe, calefactor, porque hacer totalmente. calor requiere mucha velocidad. Exacto. Entonces, todas las cosas en la casa que generen calor ocupan mucha energía. ¿Qué otra cosa en las casas generan calor? A ver, la ampolleta, el refrigerador. Los chalecos, ajá, Don Comedia. Chiquillos, el Ah, el hervidor del secador de agua, pelo. Secador de pelo. el secador de pelo, muy bien. Las El planchas del microondas. pelo. Las planchas. ¿Cómo? El También. microondas, profe. El microondas, muy El bien. horno. Oh, profe, los cargadores de computador, cuando enchufas el computador y después de 2 horas esa cosa parece bomba nuclear. Ya, pero cuidado que el cargador puede estar malo. Por eso se calienta Podría tanto. Tendría cocinar que eso empanadas con 2 cargadores. no se debería calentar tanto un cargador. Yo tengo Por si acaso. Ya, chiquillos, y lo último, y con esto terminamos. Tipo de circuito. Habían dos tipos que ustedes los vieron en quinto básico y ahora yo solo se los vengo a recordar. Que era circuito en serie y circuito en paralelo. Estos son la simbología de un circuito que se utilizan cuando yo voy a ir dibujando qué cosas tiene mi circuito. Por ejemplo, dónde está la pila del circuito, dónde está la ampolleta, dónde están los cables, dónde está el interruptor, etc. Y les muestro, circuito en serie. ¿Qué quiere decir en serie? Es que, bueno, a todo esto la ampolleta y todo lo que genera calor se llaman resistencias. Lo que me mencionaron ustedes, el refrigerador, el hervidor, el secador de pelo, la plancha, todo eso son resistencias. Y en un circuito en serie las resistencias están una al lado de la otra. Y tienen la característica de que si yo desconecto una, se desconectan todas las otras. ¿Por qué pasará eso? Porque todos Porque no, necesitan de la misma fuente para funcionar. Ya, ¿y cómo se llamaba esa corriente de las dos que vimos arriba? La que peleaba Nikola Tesla y la que peleaba Thomas Alva Edison. Profe, esta es ¿cómo la se me ¿Cómo continua. se llamaba? La continua. Continua, muy bien. Entonces, recuerde, de una pila sale corriente continua, por lo tanto tiene un solo sentido y pasa por esta ampolleta, la prende. Sigue acá, la prende. Sigue acá, la prende y llega hasta acá. ¿Qué pasa si yo desconecto esta ampolleta? Se desconecta el circuito completo y las otras se apagan. A diferencia de un circuito en paralelo, que en paralelo yo voy a tener las resistencias no una al lado de la otra, sino que una al frente de la otra.
De manera que la energía acá circula de manera independiente. Y mire la flecha, aquí están para todos lados, no tiene un solo camino. Se mueve Sentido. para allá, se mueve para acá, un solo sentido, gracias. Entonces, si yo desconecto esta ampolleta, ¿se van a apagar las otras? No. Profe, eso me recuerda como un póster y casas. Sí, pues recuerda que la corriente de las casas es corriente Ujú. continua, o sea, corriente alterna. Si yo apago la luz de mi Alterna. pieza, ¿se apaga la luz de toda la casa? No. No. No, pues entonces yo necesito circuitos en paralelo en una casa con corriente alterna. Eso es importante. Y eso quiere decir que si yo desconecto una resistencia, las otras siguen prendidas. Y la energía se puede mover en distintas direcciones o distintos sentidos. Listo, y terminamos nuestra guía. Preguntas, acotaciones. Profesora, tengo un problema con la actividad. ¿Qué pasó con la actividad? ¿Cómo voy a dibujar? ¿En su cuaderno? Un cuaderno se lo mando. Ya. Sí, porque no puedo dibujar Sí, desde pues el lo saco. desde ahí. No, pues, pero lo dibuja en el cuaderno y lo manda con una fotito. Chiquillos, ¿cuál es la actividad? Les puse 2 circuitos acá. Miren, uno y acá hay otro. Aquí solo quiero que le ponga el nombre del circuito. ¿Qué tipo Ok. es? ¿En serio o en paralelo? ¿Qué circuito sería este? Digámoslo al tiro, para que lo hagamos juntos. ¿Cuál Ya, era, es profe, el continua. Continua. Ya, Continua. energía, o sea, corriente continua, pero circuito de tipo serie o paralelo. Serie. Serie. Serie, muy bien. Serie. Entonces aquí le pone que circuito en serie, corriente continua. ¿Y este? Paralelo. Paralelo. Bien, paralelo. ¿Y este podría ser corriente? ¿Cómo se llamaba, profe? ¿Cuál era el otro? Alterna. Alterna. Alterna, Bien, ahí está. muy bien. Alterna. Muy bien. Y yo ahora quiero que acá abajito, aquí ponga el nombre, circuito en serie, circuito paralelo, y acá ahora lo dibuje, pero con la simbología que está acá arriba. Con esto. Y les voy a hacer yo nomás un ejemplo para que vea cómo se hace. Déjame sacar el lápiz. No me dejan. Ahí está. Entonces, recuerde que tiene que dibujar acá el circuito en serie. Entonces, lo primero que yo me voy a ir a ver acá de mi circuito en serie es que ahí tengo la... ¿Cómo se llama eso? ¿Qué cosa, La profe? batería. No estoy viendo La batería o la fuente. La batería. La batería o la fuente. Bien. Ahora me voy arriba a la simbología. ¿Cuál de la simbología es la fuente? Fuente de voltaje. Ya, esa. Entonces voy a ocupar esa simbología que tiene un signo más y un signo menos. Y tiene más y menos porque recuerde que las pilas tienen también un lado más y menos. Si yo voy a poner acá mi circuito, voy a dibujar la simbología. Está medio chueco, pero es porque estoy dibujando con el touch del computador. Más y menos. Ya, después en el circuito de serie que está acá, ¿qué viene aquí? Conductor. Un Un conductor. conductor y luego Ampolleta. una ampolleta. Una ampolleta. Entonces yo me voy a la simbología y digo, ¿cuál es Círculo el con una X. conductor? Este es el Círculo con una X. y esa es la ampolleta. Entonces yo voy ahora, abajito, ahí ya dibujé mi batería, hago mi conductor, y aquí yo tengo una ampolleta. ¡Ah! Me quedó feo, a ustedes les va a quedar muy bonito. Ahí está. Profe, ¿está segura de que a mí me va a quedar bonito? Porque yo dibujo como una persona sin mano. Pero, Parece que escribiera árabe cuando dibujo, profe. ya, pero haga su mayor esfuerzo. Yo Profesora, tampoco dibujo bien, pero lo intento. ¿Ah? había dicho que aquí en circuito 1 y circuito 2, en el ítem 2, hay que poner el nombre de nuevo. Aquí sí, pues, para que me digas, porque podéis dar la vuelta, pues, para que me digas cuál es cuál. Solo Ya. para eso. Listo, ahí yo ya le hice el primero, ahora a ustedes les toca hacer este. Estamos listos. Preguntas. Acotaciones, que tengo que entregar la cuenta porque la van a usar en 2 minutos.
¿No hay más preguntas? ¿Les quedó claro? Sí. Sí, profe, esta clase me dejó alucinando. Ahora veo la realidad de otra forma. Deja de ver la Matrix. Mis ojos ahora están tan potentes como el Sharingan. Que no te va a salir. Ya, solo decirles que no, nunca más digan que entró el frío, ¿ya? Con eso, yo los escucho en el colegio alguna vez decir entró el frío, los voy a tirar por la ventana para afuera porque no, Nos va a jamás funar la entra el profe. frío. No, Sale, nos va a sale el decir, calor. mire, esto es lo que está pasando. Usted el calor y nos tira de la ventana. Eso está pasando. Ya, chiquillos, me despido entonces. Si tienen dudas, recuerden que pueden preguntarle a la profe Mónica igual por el Classroom o está mi correo también, si tienen dudas lo pueden hacer ahí y voy a subir la grabación de la clase para que la pueda ver de nuevo si es que hay algo que no le quedó claro. Ya, me Ya, despido entonces, besitos a todos. que gracias, estén Chao, profe, bien. por profe. todo. Y La admiro, gracias. profe. La admiro, profe. Ya, cuídense. Chao, Chao, profe. chao. Chao, profe. Chao. Hasta la próxima. Chao. Tun, turururun. Tun, tururururun. Chaito.